¿Cómo están? Bienvenidos a 10. Las tragedias son parte de la historia de cualquier país. Incluso algunos dicen que las naciones se forman en base a las guerras, las revoluciones y los hechos trágicos. Comencemos el programa de hoy con las tragedias que conmovieron a los peruanos. Sucesos como la tragedia del Estadio Nacional en 1964. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas, pero con los cuerpos de muertos de los de adelante. O el terremoto de Huaraz en 1970 fueron dos hechos decisivos para los peruanos. Paralizaron al país y conmovieron a todo el continente. Después surgió el fenómeno del Niño en 1983, el que remeció al norte del país. Fue una destrucción total. En 1987, todo el equipo de Alianza Lima cayó al mar a bordo de un avión Fokker F-27. Es increíble, todavía no me puedo hacer la idea. Y un año más tarde, el hundimiento del submarino Pacocha estremeció a la mayoría de nosotros. En los 90, ¿cómo olvidar la explosión del coche bomba en Tarata, la caída de los aviones de Fawcett y Aeroperú y el letal fanatismo por Servando y Florentino? Y más recientemente, el incendio en Mesa Redonda. Él fue totalmente carbonizado, no se reconoció su cuerpo. La muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía. Un 19 de julio del 2002 salieron 29 chicos de nuestras casas y el día 20 nos entregaron a nuestros hijos en la morgue. Y el nefasto terremoto en Pisco en el 2007. Imágenes que todavía pasean por nuestra memoria. La lista de las tragedias que conmovieron a los peruanos es, se los aseguro, interminable. Aquí recordemos 10 de ellas. En 1996, dos salserines venezolanos conmovían a las peruanas. Se llamaban Servando y Florentino y se apellidaban Primera. Al comienzo de su carrera habían sido integrantes de la orquesta Salserín, la que con mucho swing había logrado seducir a todo Latinoamérica. En aquellos días obtuvieron un éxito descomunal. Grabaron telenovelas, series, películas, un cortometraje y salieron de gira por toda la región. En agosto del 97, cuando su canción Una fan enamorada era el tema más difundido por las radios locales, ambos hermanos llegaron al Perú. Dijeron que las peruanas eran unas choritas aguantadas. Yo en ningún momento me he expresado de alguna manera hacia la paz. Se pelearon con medio Lima desde que bajaron del avión y ofrecieron un concierto que desbordó las instalaciones del gran estelar de la desaparecida Feria del Hogar. Pero no solo eso. Desde muy tempranas horas que llegamos al punto de la emergencia, ya estaba totalmente saturado, ¿no? Mediodía, un sol tremendo, la gente se sofocaba. O sea, ya estábamos sacando personas con problemas de desmayos, ¿no? Desde esas horas, ¿no? Deseenos suerte en Nueva York en la grabación del disco. Los queremos mucho y bueno, para otro momento, los queremos de verdad, ¿ok? En medio del concierto, los bomberos que estaban a cargo de la seguridad les advirtieron que la situación se estaba saliendo de control. Los muchachos hicieron un pequeño paréntesis en su concierto y al momento de hacer eso, pues ellos se meten y la gente parece que comienza a pensar, no parece que estuvieran hipnotizados. Entonces cuando termina, sale un momento a cambiarse o lo que sea, a descansar, ¿no? Se nos facilita tremendamente la labor de rescate. Volvían a salir y de nuevo, ¿no? Todo el mundo se iba hacia adelante, pugnaba por estar adelante, pese a que ya era imposible que ingresen, ¿no? Los guardaespaldas del dúo se pelearon con los bomberos e incluso uno de los cantantes golpeó a uno de ellos sobre el escenario. En suma, solo cantaron 2 canciones. El concierto fue suspendido y Servando y Florentino salieron del país pocas horas después, prácticamente huyendo de la justicia. Son inocentes, ellos no tienen la culpa de lo que las chicas hacen.
Había más gente de la esperada y una enorme desorganización. El saldo fue terrible. 5 personas murieron por asfixia en medio del tumulto, la confusión y el desconcierto. Convertir en ídolo a un adolescente es peligroso. Es muy peligroso. Porque si un adolescente se convierte en un ídolo y no sabe manejar esa situación, va a ser un vándalo. Como pasó con estos chicos, que desde el escenario agarraban a patadas a la gente, que se subía a detenerlos, sin darse cuenta que estaban muriendo chicos abajo. Uno me lanza una patada, ¿no? Le agarro el pie, ¿no? Y el otro me tira el micro, ¿no? Y en ese momento, exacto, o sea, eso fue lo único que suscita el contacto con ellos y viene seguridad y me sacan, ¿no? Tiempo después, fueron nominados al Grammy Latino y a otros premios, pero nunca volvieron a ser lo que alguna vez fueron. En el 2005, Servando y Florentino regresaron al Perú. Nadie había olvidado lo que ocurrió en 1997. En el año 2002, algunos empresarios decidieron instalar una discoteca en el Jockey Plaza, uno de los principales centros comerciales del país. Se llamaría Utopía y su reapertura en julio del 2002 sería un espectáculo fastuoso, con animales enjaulados, fuego sobre las barras y más de 1000 personas dentro del local. No, ellos no pidieron licencia de construcción y después quisieron sacar una licencia de funcionamiento, la cual era cuestionable. Una discoteca que no tenía licencia de funcionamiento, tampoco de apertura. Defensa Civil les dijeron que no abran. No tenían seguros, no tenían aspersores, no tenían extintores, hicieron un espectáculo de fuego. Y esto causó un accidente que se fue a pagar con un aspersor de $29. Habían gastado $500.000 en una discoteca y no tuvieron la más mínima deseo de tener nada de seguridad. Una versión asegura que todo comenzó en la cabina del disc jockey entre la 1 y las 2 de la madrugada. De un momento a otro, un voraz incendio surgió en el local. Roberto Ferreiros, el encargado de los animales del circo Fuentes Gasca, fue uno de los acusados de haber originado el incendio en las barras de la discoteca. Exceso de personas dentro de la discoteca. Las medidas de seguridad no eran las adecuadas, no había un sistema de iluminación de emergencia. Se corre la voz de que los animales se escapan. Muchos de los chicos concurrentes se esconden, se encierran en los baños y mueren no por fuego, no por humo, por asfixia. Yo sencillamente reacciono, le agarro el brazo a mi enamorada y se apagan las luces. De ahí no vi más y lo único que yo veía era el fuego. En ese momento yo pensé que no lo hacíamos porque yo caminaba y caminaba y se me hizo eterno. Un 19 de julio del 2002 salieron 29 chicos de nuestras casas y el día 20 nos entregaron a nuestros hijos en la morgue. El pánico, el miedo y la desesperación inmovilizaron a los invitados. Solo algunos mantuvieron la calma y decidieron salir en medio del caos. Más de 50 personas quedaron heridas, pero 29 murieron aquella noche en Utopía. Fallecieron asfixiadas por el humo, aplastadas por la muchedumbre o quemadas por el fuego incontrolable que cubrió todo el local. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos con el incendio en Mesa Redonda y con la caída del equipo de Alianza Lima que venía desde Pucallpa. Ya regresamos. Tenemos que prepararnos para enfrentar un niño severo. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas, pero con los cuerpos de muertos de los de adelante. Las tragedias que conmovieron a los peruanos. Ya estamos de regreso en 10. Recordemos el incendio en Mesa Redonda, el hundimiento del Pacocha y recordemos también la tragedia que más dinero le costó al país. En agosto de 1988, el país entero se estremeció al conocer la noticia del hundimiento del submarino Pacocha, que tras ser impactado por el atunero japonés Kyowa Maru, se hundió con 52 hombres la noche del 26 de agosto. En ese accidente fallecieron 8 marinos, entre ellos el comandante de la nave, el capitán de fragata,
Daniel Nieva. El buque japonés Kiowa Maru, de manera muy irresponsable, sin ninguna conducción ni vigilancia y violando las normas internacionales para prevenir las colisiones, empieza a salir ya a toda velocidad de puerto, y por más señales que los oficiales hicieron y por más que tratamos de evadirlo, prácticamente embistió al submarino por la parte posterior e hizo una avería. Las investigaciones demostraron que una negligencia provocada por los marinos japoneses fue el origen del desastre. El buque Pacocha, submarino de la Marina de Guerra del Perú, navegaba a nivel de la superficie cerca de la isla San Lorenzo cuando fue embestido por el barco pesquero japonés. Tras la colisión en la popa del submarino, es decir, en la parte trasera de la nave, el comandante Nieva subió a la torre a cerrar la escotilla que estaba abierta. Luego de asegurarla, el agua entró con tanta fuerza que lo estrelló contra los tubos dentro de la torre y falleció, pero salvó a sus hombres. El impacto fue tan violento que logró romper el doble casco, romper el casco resistente en medio de dos compartimentos y averiar ambos compartimentos, y que uno de ellos era justamente donde estaban los controles principales del buque. Prácticamente esta colisión, después de embestir al buque, nos dejó a oscuras y nos dejó con una vía de agua muy grande, y por el impacto aquellas linternas que pudieran ser utilizadas por emergencia volaron en pedazos, ¿no? Fue muy violento el impacto, fue como una gran explosión. 25 marinos se dirigieron al compartimento de torpedos, abrieron la escotilla y se lanzaron al mar. Solo 21 fueron rescatados con vida. Dentro de la nave quedaron 22 hombres atrapados a 40 metros de profundidad. Tras un largo rescate, se logró salvar a la mayoría de los marinos. Actualmente los sobrevivientes reciben una pensión de la Marina de Guerra, pero nunca fueron indemnizados por la institución ni por los dueños de la nave japonesa. 11 meses después del accidente, el submarino fue reflotado por la Marina. Nosotros vivimos 23 horas en el fondo del mar, sin luz, sin agua, sin comida, sin poder dormir, con gases venenosos, con incendios, y prácticamente ocurren todas las tragedias que pudieran ocurrir, máximas creíbles dentro de un buque. Y felizmente, dado el temple del personal y gracias a Dios también, nos pudimos salvar, ¿no? O sea, hubo una combinación de profesionalismo y de fe también. A fines de 1982 surgieron tormentosas lluvias en el norte de la costa peruana. Nadie estaba preparado para semejante desastre. Desde ese momento a ese accidente natural se le llamó popularmente el fenómeno de El Niño. El fenómeno del 82-83 ocurrió después de muchas décadas, porque el anterior fue el año 25. De tal manera que las construcciones que se hicieron en las décadas de los 50 con el boom de Corea no estaban preparadas para resistir inundaciones severas. Es por eso que los daños fueron muy grandes. Acompañado de colaboradores muy importantes. Están presidentes de Banco de Fomento, ministros de Estado, que hay 3 de ellos conmigo, transportes, salud pública y vivienda. Tumbes, Talara, Sullana, Piura y Paita, por citar solo algunas ciudades del norte del país, sufrieron enormes inundaciones, perdieron una cantidad impresionante de viviendas y paralizaron sus actividades diarias. Maquinaria pesada está despejando el cauce a efecto de que el agua pueda circular nuevamente por su cauce natural. Talara, que es una hondonada, está rodeado por el tablazo. Y llovió tanto que en los días de lluvia fuerte, todo el borde de Talara se convertía en cataratas con mucha arena. Todo Talara se enterró entre 60 y 1,20 metros. Quedó totalmente enterrado. Ahora se dañaron carreteras, puentes, sistema de agua y desagüe. Fue una destrucción total. El fenómeno fue terrible. Costó la vida de 500,000 de personas, más de 2 millones de cabezas de ganado, la reducción de cultivos y varios millones de dólares en pérdidas para el país. Efectivamente, realmente nos agarró desprevenido a todos. No pensábamos que iba a ocurrir un fenómeno tan destructivo. Es el fenómeno que más efecto
efectos socioeconómicos negativos ha tenido. El primer niño de los últimos años no tuvo corta vida. No cesó hasta junio de 1983. Tenemos que prepararnos para enfrentar un niño severo, porque con el incremento de la temperatura, según los grupos de trabajo del Panel Internacional para el Cambio Climático, que los desastres de tipo climático van a ser más frecuentes y severos. A eso de las 7 de la noche del 29 de diciembre del 2001, los bomberos de la estación Francia número 3 en el centro de Lima fueron advertidos de que la zona de Mesa Redonda, a pocas cuadras de la avenida Bancay, se estaba incendiando. Las calles del lugar, siempre abarrotado entre la Navidad y el Año Nuevo, estaban repletas de productos, cajas y embalajes que hacían imposible un tránsito regular. Cruzamos Girón Puno. Ya no se podía avanzar porque a mitad de cuadra más o menos había como un soplete. Salía llama por acá, llama por acá y no se podía pasar por el medio porque iba a quemar los bomberos que iban atrás. Nos instalamos en el grifo del Girón Puno. Hicimos la tendida cuando tendemos los paños para que el agua pueda circular por ahí. Llegamos a la emergencia y nos dimos cuenta que era un tremendo incendio. Mi esposo fue a hacer compras por el mercado central y seguramente que pasaba por ahí y tuvo la desgracia de pasar por ahí por Mesa Redonda, ¿no? Y se quemó. Él fue totalmente carbonizado, no se reconoció su cuerpo. Después de un año pudieron reconocerlo. Los centenares de toneladas de fuegos artificiales y productos pirotécnicos que empezaron a estallar convirtieron la zona en un infierno. Los bomberos llegaron a Mesa Redonda cuando el fuego ya era incontrolable. Las bengalas y los cohetes salían, se iban a la vereda al frente y prendían la tienda de al frente. O sea que había que trabajar derecha, izquierda, muy rápido, hacerlo muy rápido. Cuando no se podía contener el fuego de un lado, teníamos que hacer otra tendida de paños para poder atacar el lado izquierdo. Fue un trabajo bien difícil. Estaba toda la cuadra prendida, cuadra y media más o menos prendida, por los dos lados, izquierda y derecha. La histeria y la desesperación de los vendedores y de los clientes convirtieron el lugar en una zona de guerra. No hubo prevención, no había seguridad y nadie imaginó jamás que una tragedia así pudiera producirse. Yo creo que es terrible que hayamos tenido que pasar, que tengamos que pasar por una tragedia como la que estamos viviendo en este momento para llegar a esta conclusión, pero creo que tenemos que sacar las lecciones de esto. Estamos haciendo el levantamiento, contando, ingresando para llevar a la morgue cada uno de los cadáveres, numerándolos. Hemos tenido que esperar hasta esta hora a efectos de poder tener la seguridad, la luz y todas las facilidades para poder hacer el conteo y sin peligro de la salud y la integridad física de los funcionarios, tanto policías, bomberos, fiscalía. Yo fui a comprar con mi esposa y mis dos hijos, justo para irnos. Comenzó las explosiones. Comenzó tan rápido la estampilla de personas que se me perdieron ahí. Lo único que pude salvarlos era a mi hijo de 4 años, a Giordano. Yo me subí encima de los autos. Yo salí por el medio de la pista de los autos, saltando, me habría saltado unos 10 carros. Desde ahí ya no pude ver a mi esposa y a mi hijo nunca más. El saldo fue espantoso. Fallecieron 289 personas. En muchos casos los cuerpos eran irreconocibles y decenas de cadáveres fueron simplemente incinerados. Muchos muertos ni siquiera tuvieron contacto con el fuego.
Sus tiendas, con puertas de metal y sin ventilación adecuada, fueron su escondite y a la vez hornos donde fallecieron asfixiados debido a las altas temperaturas. Mesa Redonda está olvidado, 10 años, y no se resuelve nada. Nosotros sentimos un dolor profundo, yo como esposa, y mis hijos también crecieron sin el cariño de sus padres. La municipalidad, el Ministerio Público, la policía, todos sabían que habían productos pirotécnicos ahí en esa calle que estaba inundada de Perú. Es increíble saber que no han hecho nada al respecto, ¿no? Es vergonzoso y a la vez insultante saber que te digan por tu familia, por tu esposa o tus hijos, o la verdad la gente que haya perdido a sus familiares ahí, que te van a dar 200 soles. Vamos al corte y en unos minutos la tragedia del Estadio Nacional y además la caída del avión que traía Alianza Lima desde Pucallpa. Ya volvemos. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas, pero con los cuerpos de muertos de los de adelante. Chicos de 18, 19, 20 años. Es increíble, ¿cierto? Todavía no me puedo hacer la idea. Las tragedias que conmovieron a los peruanos. ¿Cómo olvidar el terremoto de Huaraz, la tragedia del Estadio Nacional y el atentado que marcó la llegada de Sendero Luminoso a Lima, el coche bomba en la calle Tarata de Miraflores? El 31 de mayo de 1970 yo tenía 6 años. Era domingo por la tarde y había ido a la casa de mis primos frente al Cine Orranti en San Isidro a jugar pelota. A las 3:25 de la tarde todo se empezó a mover y no paraba de moverse. En verdad, se movió demasiado. Vimos que la pared del cine se resquebrajaba, que los automóviles paraban en medio de la calle esperando la calma y que las mujeres gritaban intensamente. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas, algunos rezaron, otros se arrodillaron y nosotros nos abrazamos entre todos esperando que pase el temblor. De Yungay, cuando nos enteramos, el miércoles todavía, o sea, cuarto día. ¿Por qué? Se había levantado una nube de polvo muy alto que ni los aviones podían ver qué es lo que había abajo. Entonces el miércoles entró el coronel Vindrola, diario de fotografía, para inspeccionar y me dijo, espéreme a las 4 que estaré de vuelta. Fui, lo esperé a las 4 en punto en el aeropuerto de Chimbote. Blanco, viene y me abraza y se echa a llorar. Me dice, Yungay está destruido, no existe nada. Habíamos terminado de almorzar un domingo, como cualquiera, y enseguida nos poníamos a hacer las cosas de casa con mi esposo, toda mi familia, y ocurrió el terremoto. Entonces, hemos huido de la casa a pocos metros, con mi mamacita, mi esposo, mi hijo. Hemos avanzado 2 cuadras de la casa y hemos sido arrasadas sorpresivamente por el alud. Bueno, yo aferrada a jalarle a mi madre, me he resistido a seguir corriendo con mi esposo, lo cual mi esposo con mi hijo tomaron un poquito de delantera, pero ya no se pudo. Entonces he sido arrasada hasta el caserío de Tuyupa, más o menos a 3 kilómetros de la población, a donde seguramente yo fui flotando encima, porque si hubiera sido profundo, habría muerto.
He recobrado el conocimiento a pocos momentos y ya me encontraba totalmente sola en medio de un lodazal. Mi desesperación fue tal al verme sola y haber perdido a mis seres queridos, pedí auxilio. Y gracias a un amigo de nosotros, que así lo llamamos, Toribio Ángeles, me salvó la vida. Después, nos dijeron que había sido un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que causó la muerte de 70.000 personas en Yungay, al norte de Huaraz, en la Cordillera Blanca del Callejón de Huaylas. El siniestro provocó que la pared norte del Nevado Huascarán se rebalsara y que el lodo cayera sobre la ciudad, cubriéndola por completo. Es decir, la gente murió enterrada en vida. El terremoto viene justamente al acabar la procesión, cuando toda la gente estaba ahí. Por eso se calcula que solo ahí hubo entre 20 y 30.000 muertos. El ejército, la marina, la fuerza aérea y las fuerzas auxiliares, hombro a hombro, trabajando 24 horas diarias, se dieron a la tarea sin precedentes de rescatar víctimas, aprovisionar a los supervivientes, cobijar a todas esas poblaciones. El ejército operaba en varios frentes, abriendo rutas, removiendo escombros y organizando el socorro inmediato. Los únicos sobrevivientes fueron unas 300 personas que estaban esa tarde en el cementerio, en una colina a las afueras de Yungay, recordando a sus familiares desaparecidos. Solo ellos vieron cómo un manto de polvo negro cubrió la ciudad. Había réplicas, estaban ellos afectados con todo lo que habían perdido, un desconcierto. Entonces tenían que necesitar, fuera de la ayuda material, que era importantísima, acogida, que alguien les echase una mano, que les escuchase. Huarupampa ya ha quedado completamente destruido. Solamente existen unos retablos del frente donde están los hermosos santos, siempre esperando la oración de mis feligreses. Para el bien de mis ovejas y mis ovejas escuchar como si fueran dos. Aquí tenéis la ruina de todos los santos de ustedes. Acá están los imágenes han estado aquí, solo está quedado este lado y aquí las imágenes han desaparecido completamente. Este templo trabajaron y ahora están en ruinas. Las puertas, en fin, la sacristía adentro está tapada. Hay necesidad de sacar este monte para entrar a la sacristía. 2 días después, la selección peruana de fútbol debutó en el Mundial de México 70 con crespones negros en los hombros y con un dolor intenso en el corazón, y le volteó el partido a Bulgaria ganando 3-2. Han pasado muchos años desde aquella triste tarde de domingo, pero para muchos el dolor aún no ha desaparecido. El domingo 24 de mayo de 1964, las selecciones de fútbol de Perú y Argentina disputaron en el Estadio Nacional de Lima la clasificación a las Olimpiadas de Tokio. Los peruanos necesitaban ganar para acudir al torneo y el antiguo estadio estaba completamente lleno. La expectativa era enorme. El empate clasificaba a Argentina. O sea, el Perú tenía que ganar. Argentina con un empate era suficiente para ir. Argentina anotó el primer gol del partido, pero minutos después el delantero Quilo Lobatón empató el encuentro. Sin embargo, el árbitro uruguayo Ángel Pasos anuló el tanto por posición adelantada. Así comenzó la tragedia. Yo vi que una cantidad pues importante de personas, 40, 50 personas, casi todos con el pantalón debajo de la barriga, casi todos con una barriga muy prominente. Y yo lo que recuerdo de las caras de ellos es haber visto gente realmente en estado etílico, ¿no? En ese momento la gente pues empezó a impacientarse, empezaron a gritar, se empezó a mover, a calentar el ambiente. La anulación del gol exasperó a los miles de espectadores, pero sobre todo a un hombre llamado Melasio Campos, más conocido como el Negro Bomba, que entró a la cancha para agredir al árbitro. Él fue detenido y golpeado por la policía, pero antes que reprimir la violencia, eso enardeció a los espectadores que treparon las mallas y se metieron al campo. Los gases lacrimógenos desataron la locura. Yo pienso que si lo hubieran contenido, simplemente si lo hubieran llevado,
Hubiera habido protestas, todo, pero creo que el hecho de que la policía golpea innecesariamente a ese sujeto en el suelo enardece más. Ahí donde esta gente del norte, ellos empezaron a palanquear la reja. En ese momento la reja empieza a ceder. Si no los contenían, esa gente iba a invadir la cancha y ahí cualquier cosa podría haber pasado. Cuando tumban la reja y los ladrillos quedan prácticamente expuestos en el suelo, en ese momento es que la policía hace algo que creo que no debió haber hecho, por lo menos no en todo el estadio. Tiran bombas lacrimógenas a la pista de ceniza. El resto de los asistentes, es decir, los que no se lanzaron al campo, trataron de irse del estadio, pero las puertas de salida estaban cerradas. Los que llegaron primero a los portones de metal murieron asfixiados y aplastados por la masa humana que tenían detrás, desesperada por huir. La noche terminó con imágenes de los centenares de cuerpos tirados en el suelo, esperando ser reconocidos por sus familiares. Una tragedia total. Entiendo que el grueso de la gente que ha muerto en norte, porque encontraron las puertas cerradas. Entonces los primeros que han llegado ya no han tenido cómo regresar. La presión de los de atrás fue tal que logran romper las puertas, pero con los cuerpos de muertos de los de adelante. 16 de julio de 1992, 9:15 de la noche. 2 vehículos con 500 kilos de anfo cada uno estallaron en la pequeña calle Tarata en Miraflores. Hacía 12 años que Sendero le había declarado la guerra al país, pero nunca antes un acto subversivo había provocado semejante impacto entre los peruanos. Los limeños de estos sectores un poco veían la guerra contrasubversiva, el terrorismo como algo lejano o en todo caso algo que ocurría en los conos. Después de Tarata se produjo la gran marcha integradora de vecinos de Miraflores con los de Villa El Salvador. ¿Hay bastante gente? Sí, hay bastante gente. En Benavides, en el Hotel Las Américas. Todos estábamos ante un mismo enemigo y teníamos que juntarnos y atacar juntos. A partir de ahí, creo yo, empieza el desenlace de la batalla contra el terror. Aquí algunas cifras. Murieron 25 personas, hubo 132 heridos, 8 perdieron la vista, 7 mujeres interrumpieron sus embarazos, 6 perdieron sus extremidades, 500 casas resultaron dañadas por la explosión y 150 familias se quedaron sin un lugar donde vivir. ¡Esto no es vida! Yo quiero vivir así, los policías todos los días mueren. ¿Usted dónde ha estado? Ya está llegada, estoy en el edificio San Pedro. ¿Está sola? ¿Está sola? Con mis 2 hijos, tomando mi comida, sí, con mis 2 hijos. ¿Qué tienen sus hijos? Mi hijo está totalmente mal, el otro está todo quemado, se ha incendiado toda la casa, el edificio. Tiempo después se supo que el plan original había sido estallar el coche bomba al lado del banco de crédito ubicado en la avenida Larco, pero los vigilantes no les permitieron estacionarse cerca del lugar. El atentado habría sido una respuesta senderista a la incursión militar en el penal Canto Grande en mayo del mismo año que provocó la muerte de decenas de subversivos. Sin embargo, el atentado en la calle Tarata también generó una operación militar del Grupo Colina 48 horas después en la Universidad de la Cantuta que acabó con la vida de 9 alumnos y un profesor. Vamos a la pausa y volvemos con la caída al mar del avión que traía el equipo entero de Alianza Lima desde Pucallpa. Ya regresamos en 10. Chicos de 18, 19, 20 años.
Es increíble, ¿cierto? Todavía no me puedo hacer la idea. Acá en la puerta, mira, en la puerta tenemos a 2 personas que no podemos sacar, están muertas. Necesitamos gente que nos pueda apoyar con esto y esto lo va a hacer el Estado y no nos escuchan porque estamos incomunicados. Pide el servicio y mande a traer la Fuerza Armada para que traigan a rescatar acá a los que están vivos todavía. Las tragedias que conmovieron a los peruanos. Antes de saber cuál es la tragedia número 1 en la historia del país, recordemos la caída del avión que traía el equipo entero de Alianza Lima desde Pucallpa. Pero antes de eso, un plus. ¿Recuerda usted que en 1996 2 aviones nacionales partieron del Jorge Chávez para nunca más volver? Veamos. Chicos de 18, 19, 20 años. Es increíble, ¿cierto? Todavía no me puedo hacer la idea de lo que ha sucedido. Complejo habitacional Santa Rosa, en dirección hacia Ventanilla, zona donde cayó el avión Fokker F-25 esta madrugada que traía el equipo de Alianza Lima y que según las primeras informaciones todos habrían desaparecido para siempre. Son pocos los equipos de fútbol que se han perdido a bordo de un avión. El plantel de Alianza Lima, aquel de los Potrillos que estaba a punto de ser el campeón de la temporada 87, es uno de ellos. Recordemos con una vela en la mano y con una lágrima sobre la otra lo que ocurrió con esa extraordinaria generación de futbolistas peruanos. Y entonces Alianza Lima está peleando la punta del campeonato descentralizado, no la tiene en ese momento, la punta es de Huaral, y va a Pucallpa sabiendo que Huaral no había ganado. Entonces si Alianza ganaba, se convertía en puntero. Aquella mañana del 8 de diciembre de 1987 amaneció más gris que de costumbre. Humberto Martínez Morosini hablaba en la radio y todos estábamos consternados por lo que le decía al país. Todo el equipo de Alianza Lima, los jugadores, el cuerpo técnico y algunos hinchas, ha fallecido mientras el avión Fokker F-27 que los traía desde Pucallpa intentaba aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez. A veces la idea de que fallezcan los que menos oportunidades pueden haber tenido en la vida le duele más a la gente, ¿no? Yo creo que al día siguiente el dolor era ese, ¿no? Era, uy, las familias, el único ingreso que tenían eran de esos muchachos que jugaban al fútbol y que podían ver por sus madres, por sus hijos, por sus esposas. Es difícil, muy difícil, hablar de seres que quiere uno tanto. Estos chicos son equipo hecho por nuestra ruta directa. Y muchos de ellos son como si fueran mis hijos. Yo realmente siento mucha pena por estos muchachos. Ojalá que de alguna manera podamos consolar a sus padres y a sus familiares. Lo increíble es que el único sobreviviente fue el piloto, Edilberto Villar Molina. Paradojas de la vida. En total, murieron 43 personas. Las imágenes del dolor de sus familiares, de sus seguidores y de sus compañeros sobrevivientes son absolutamente imborrables. Bueno, suerte sí, ¿no? Porque si no hubiese habido esa lesión, estaría junto a mis compañeros, pero bueno, darle gracias a Dios nomás. Han pasado muchos años y seguimos soñando con los goles de Tomasini, el empuje de Casanova, el buen juego de Bustamante, la garra de Pechito Farfán, la habilidad del Potrillo Escobar y la experiencia del arquero y capitán José Caico González Ganosa.
Cómo olvidar también al maestro Marcos Calderón, el Chueco, que convirtió a la selección peruana en campeona de América en 1975. El luto aún no ha concluido. Confirmación, alguien dijo que había confirmación del avión. En menos de 8 meses, 2 aviones de la aviación comercial peruana cayeron sobre mar y tierra. El avión Boeing 737 de la compañía peruana Fawcett se estrelló la noche del 29 de febrero contra el cerro Ciudad de Dios, ubicado al norte de la ciudad de Arequipa, cuando estaba a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad. Cuadrillas de la Fuerza Aérea, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja iniciaron la penosa y difícil labor de rescate, que poco después tuvo que suspenderse por la densa neblina. Estuvimos en el avión y en la escala nosotros nos bajamos y nos continuamos a Tacna. Tenemos suerte, pero qué pena, tengo pena para las personas. Ninguno de sus 123 ocupantes sobrevivió, lo que constituye la mayor tragedia de la aviación comercial de nuestra historia. La noticia estremeció a todo el país. Fue un error de cálculo del piloto el que provocó semejante desastre. Entre las víctimas había turistas chilenos, canadienses, belgas, bolivianos y brasileños. Ese día también falleció el hijo del pintor Fernando de Cislo y la poetisa Blanca Varela. Tras la tragedia, la compañía Fawcett siguió operando, pero poco tiempo después dejó de funcionar para siempre. El 1 de febrero de 1996, 7 meses después de la tragedia de Fawcett, el vuelo 603 de Aeroperú aterrizó en el aeropuerto de Lima con 180 pasajeros a bordo. Venía de Miami. 110 descendieron de la nave y el resto debía proseguir a Chile. Los pasajeros que integraban la lista eran chilenos, peruanos, mexicanos, estadounidenses, británicos, italianos, ecuatorianos, venezolanos, neozelandeses, colombianos y españoles, y fueron transbordados a un Boeing 757-200. A las 0 horas y 40 minutos del 2 de octubre del 96, el vuelo 603 despegó rumbo a Chile. Cuando volaban sobre el Océano Pacífico, 8 minutos después del despegue, el primer oficial David Fernández solicitó un avión guía. Pero ustedes saben que prender un avión demora unos minutos y se le indica que va a tomar 15 minutos para darle el encuentro. Las señales del avión no eran correctas. Uno de los operarios del avión en tierra no había abierto uno de los controles de viento. En pocas palabras, los pilotos estaban manejando a ciegas. Intentaron regresar al aeropuerto de Lima, pero resultaba muy difícil. Minutos después la señal desapareció. El radiocontrolador intentó comunicarse con el oficial, pero en la radio solo había silencio. El Boeing 757 estaba impactando en el agua. La torre del Jorge Chávez decidió enviar equipos de emergencia a la costa de Chancay. Tras varias horas de intenso trabajo, los equipos de rescate no hallaron sobrevivientes entre los 70 ocupantes del avión. En estos momentos se ha detectado un cadáver frente a las costas de Ancón y van a proceder a su rescate. Las 6:40 de la tarde del 15 de agosto del 2007. Mientras medio Lima seguía trabajando, medio Perú se empezó a mover de una manera espantosa. Se trataba de un terremoto de 7.9 en la escala de Richter en Pisco, que duró más de 2 minutos y 45 segundos y que generó más de 500 muertos, 1.500 heridos y unas 20.000 viviendas destruidas. Acá en la puerta, mira, en la puerta tenemos a 2 personas que no podemos sacar, están muertas. Necesitamos gente que nos pueda apoyar con esto y esto lo va a hacer el Estado y no nos escuchan porque estamos incomunicados. Ese es el apoyo que pedimos así. Señor, pide el servicio y mande a traer la Fuerza Armada para que traiga a rescatar acá a los que están vivos todavía. Hay gente viva adentro. Que venga la Fuerza Armada. Usted como periodista debe llamar a una grúa necesitamos sacar. ¿Dónde están el ministro? No hay nadie quien ayude, no hay nadie quien apoye.
Fue un terremoto absolutamente devastador. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Castro Virreina, todas ubicadas al sur de Lima, a unos 200 o 300 kilómetros de la capital. Acá hay gente viva, acá. 4 años. Pero traten de no... Dile que esté tranquilo, que está llegando la ayuda. No sabes lo que hay que decir. La ayuda desde que empezó, esto tiene que estar allá, la ayuda tiene que estar aquí al toque. Chincha está peor todavía. ¿Cuánta gente hay metida? Hay gente viva, hay gente viva, hay gente viva. Ahí hay un cadáver, hay que sacar el cadáver primero. La reserva de Paracas también fue dañada. En Ica, parte de la iglesia del Señor de Luren cayó a tierra tras el movimiento sísmico. Lo mismo ocurrió en la iglesia de San Clemente de Pisco, que se derrumbó mientras se realizaba una misa. Se lo digo así, señor presidente, yo voté por usted, pero ahora necesitamos su mano, necesitamos su corazón. Así como usted vino a Chincha, quisieron verlo en helicóptero, al menos levántanos la mano, levántanos la moral. Semanas después, se creó el Fondo de Reconstrucción del Sur, FORSUR. Sin embargo, el plan para reconstruir las ciudades afectadas y brindar vivienda a los damnificados no fue el esperado. Hasta hoy, miles de habitantes de la zona esperan la ayuda de las autoridades. Bien, esto ha sido todo por hoy.